Hola gente, bienvenidos y bienvenidas a La Doble Tracción, el espacio de periodismo tan bueno que da risa. Mi nombre es Ernesto Núñez Chacón, mejor conocido como simplemente Ernie, como Cher, Madonna, Adele, pero mi billetera es simplemente mucho más vacía y mi sistema reproductivo simplemente completamente diferente. Durante estos tiempos de pandemia, de 763 proyectos de acción social vigentes al día de hoy y que incluyen proyectos de extensión docente, cultural y trabajo comunal universitario, 457 se han virtualizado parcialmente, 239 por completo. Los restantes 67 son proyectos que aún no se han virtualizado, 55 o bien que se han suspendido, 12. Para entrarle a este tema de cómo ha hecho la acción social desde los TCUs, que generan 1.000.000 de horas de acción social al año, cómo se ha hecho para virtualizar estos trabajos comunales universitarios, tendremos vía pregrabado al coordinador de los TCUs desde la Vicerrectoría de Acción Social, a dos coordinadoras de TCUs distintos en la Universidad de Costa Rica y a estudiantes que todavía están participando, sacando, diríamos los estudiantes, estos TCUs adelante. Vamos a ir a una pausa y regresamos aquí en La Doble Tracción. Doble Tracción. ¿Sabía que usted tiene derecho a conocer en qué se invierten sus impuestos? Si quiere conocer más sobre algún proyecto que se desarrolla en su comunidad, sobre los presupuestos que maneja su municipalidad o bien el gobierno nacional, puede solicitar esta información a la institución responsable. Infórmese más sobre su derecho al acceso a la información visitando el sitio www.iidh.ed.cr. Con más información, ganamos todos y todas. Doble Tracción. Estamos de vuelta listos para entrarle con la doble tracción a cómo los trabajos comunales universitarios, los TCUs, que generan más de 1.000.000 de horas de acción social al año de parte de los estudiantes, cómo se han virtualizado y cómo han lidiado con ese proceso de virtualización obligatoria que la pandemia nos ha impuesto en este momento y no sabemos hasta cuándo, ¿verdad? Para entrarle a este tema, tenemos con nosotros a Maynor Cordero, quien es coordinador de los TCUs de la Universidad de Costa Rica. Nos acompaña también Georgianela Barbosa, del TCU 491 de Desarrollo Sostenible, Emprendedurismo y Economía Social Solidaria. Luisa Ochoa, del TCU 636, Voces Comunitarias, y también nos acompañan pues estudiantes de este TCU, Esteban Espinosa, estudiante de Educación e Historia, y Guadalupe Quesada, estudiante de Bibliotecología. Tal vez empecemos con la autoridad pues máxima, bueno, que no me escuche la vicerrectora de Acción Social, en materia de TCUs, que es Don Maynor. Don Maynor, nosotros en el primer semestre de esta pandemia, por así decirlo, habíamos hablado de los retos que la pandemia estaba implicando para los trabajos comunales universitarios. En aquel momento, pues, no se había iniciado un proceso formal, se acababa de enviar la circular, etcétera. ¿Cómo compara usted el proceso del primer semestre a cómo estamos entrando en el segundo semestre? Bueno, buenos días. Bueno, realmente ha sido todo un reto y que ahora lo van a externar también las profesoras. En el primer semestre, realmente, bueno, fue como bien lo decías, nos topó también por sorpresa, ¿verdad? El cambio del trabajo a nivel presencial, ¿verdad? Desde el trabajo comunal universitario a una modalidad virtual. Realmente eso implicaba no solo, o ha implicado no solo el hecho de romper algunos paradigmas con respecto a cómo nos vinculamos a través de hacia las comunidades y también cómo las comunidades se pueden vincular con nosotros. Hay varios situaciones que hemos enfrentado, como el tema de
el acceso a Internet. No todas las comunidades tienen ese acceso, no todos, digamos, y no todas las personas, a pesar de que en el Valle Central sí hay esa posibilidad, pero en las zonas más alejadas del país no lo hay. Entonces, aquí los profesores y profesoras de los diferentes proyectos de trabajo comunal se han visto en la tarea de innovar, digamos, a nivel de herramientas y modalidades para poder llevar a cabo esta labor y este trabajo a nivel comunitario. Actualmente ya podríamos decir que más del 90% de los proyectos de TCU tienen virtualizado muchos de las actividades, y también en muchos de los casos el trabajo se ha hecho a nivel de material audiovisual que se hace llegar a las comunidades vía dispositivos USB o otros medios para poder llevar a cabo una labor de virtualización con las comunidades, y también no dejar estancados los diferentes procesos. Aunque la velocidad de trabajo es mucho menor, ¿verdad? Porque implica otros retos, pero vamos poco a poco, considero que poco a poco, y tanto así que ya para el otro año estamos pensando, bueno, la esperanza es poder tener algún espacio de presencialidad, pero ya con una, digamos, digamos, intercambiando el tema de la presencialidad con la virtualidad. Por ahorita y hasta menos de aquí a diciembre, enero y febrero, seguro que vamos a estar en la misma condición virtual, pero hemos ido poco a poco superando, creo, esta etapa. Ahí, con la experiencia, al menos de ambas profesoras, ahí lo podemos ver con más detalle, ¿verdad? Ok, antes de darle la palabra a las coordinadoras que nos acompañan, don Manuel, usted mencionó que alrededor de un 90% de los TCUs ya se han virtualizado, por así decirlo. Correcto. ¿Cuáles son los retos o impedimentos que se han encontrado ese otro 10% que todavía no ha logrado, digamos, abrazar la virtualización? ¿Se debe a la naturaleza que tenía la acción social? ¿Se debe a las poblaciones con las que trabajaban? ¿A qué se debe? Mucho es a las poblaciones en las cuales se estaba trabajando. Digamos, ¿por qué? Por lo que te indicaba hace un momento. No todo el país y no todas las poblaciones y no todo el sector rural principalmente tienen acceso a las tecnologías. Es más, te lo pongo como ejemplo en el caso de los pueblos y territorios indígenas. El ejemplo más claro lo tenemos en la zona de Filacarbón, Grano de Oro, que es por el lado de Turrialba, que es la zona Cabecar del lado de Turrialba. Ahí ellos no cuentan con acceso a Internet, pero sí tienen equipos en los centros educativos, y entonces lo que se ha hecho ahí, a partir de un trabajo con varios estudiantes, es grabar el material y hacerlo llegar. En otros casos, algunos otros proyectos, digamos, ha costado tal vez romper esa dinámica de lograr virtualizar o llevar a cabo algunas acciones a nivel virtual. También, como lo dije al principio, también es romper algunos esquemas, algunos paradigmas de trabajo en la cual las personas y el sector docente ha estado acostumbrado a solo una forma de llevar a cabo un trabajo en comunidad. Y cuando hablamos de virtualizar, también no ha sido fácil, digamos. También es adaptar las metodologías de trabajo que eso ha conllevado realmente un trabajo muy pesado, muy duro, de parte del equipo docente que tiene a cargo los proyectos. Y don Minor, entonces, por ejemplo, en el caso de los estudiantes que estaban o están matriculados en esos TCUs, ¿qué se espera de ellos o cómo se está manejando ese punto? Sí,
creo que, bueno, la primera vez que hablamos, planteamos esa otra alternativa. Digamos, alternativa me refiero a que tampoco se busca perjudicar a los estudiantes, ¿verdad? Si hay, digamos, si el proyecto no puede virtualizar 100% todas sus labores, pues entonces tenemos que también darle la oportunidad al estudiante porque lo que hacemos es ampliarles los plazos de conclusión. Digamos, este año es un año muy particular, 2020 nos cambió la vida, tanto personal como institucional, laboral, y en el ámbito del trabajo comunal nos cambió sustancialmente. Entonces, ¿qué pasa? Que también no solo el hecho de los que puedan trabajar a nivel virtual como los que no, eh, la, la cantidad de horas que van a poder llevar a cabo en un periodo determinado es mucho menor que si fuera un proceso presencial. Entonces, la vicerrectoría, a partir de varias circulares y resoluciones que hemos emitido en este periodo, hemos optado por darles también la oportunidad de trabajar un plan de trabajo de parte del docente y en algunos casos de estudiantes que que se les va a agotar el periodo y no han podido cumplir con sus horas, se les amplía el plazo. Se les estaba ampliando de acuerdo a las posibilidades de trabajo a nivel virtual. Como le digo, eh, la mayoría, por no decir, estamos casi más del 90, digamos 90 y resto por ciento de proyectos que ya han virtualizado muchas de sus acciones. Todavía tenemos algunos cuantos que están apenas iniciando, ¿verdad? Hay digamos, algunas escuelas que apenas están, digamos, apenas ya han logrado ir acomodando un poco el trabajo y también las coordinaciones con los espacios comunitarios y están apenas iniciando esa labor de trabajo virtual, mientras se pueda, hasta tanto el Ministerio de Salud no nos permita ya hacer acciones presenciales en el campo. De acuerdo. Pues vámonos a justamente a dos TCUs que sí han iniciado, digamos, bueno, ya están sobre la marcha, por así decirlo, en el tren Claro. de la virtualización. Nos acompaña Georgianela Barbosa, quien coordina el TCU 491, Desarrollo Sostenible, Emprendedurismo y Economía Social Solidaria. Georgianela, ¿qué tal? Hola, un gusto saludarlos. Muchas gracias por estar con nosotros. Tal vez coméntenos primero, para quienes no conocemos el TCU, digamos, cuál es el trabajo que ustedes en general trabajan, ¿verdad? Hacen, realizan, y cómo los agarró el primer semestre y cómo entran ahora al segundo semestre y cuál es esa modificación, esa nueva forma que toma el TCU en el contexto de la virtualización y de la pandemia. Claro, bueno, este TCU se desarrolla o su objetivo, ¿verdad? Está orientado principalmente a apoyar lo que son procesos de emprendimiento en comunidades, pequeños productores o pequeños emprendimientos, ¿verdad? Utilizando siempre como eje transversal lo que es el desarrollo sostenible y obviamente apoyando grupos también de la economía social solidaria. Entonces trabajamos una serie de herramientas para ayudarlos a fortalecerse y a empoderarse de sus procesos. Bueno, ¿cómo nos tomó este primer semestre? Definitivamente nos tomó por sorpresa. Teníamos procesos que ya habíamos iniciado y que obviamente requeríamos concluirlos, ¿verdad? Y como sabemos, muchos de estos emprendedores son los que se están viendo principalmente afectados por esta situación de la pandemia. Entonces, dejarlos solos o dejarlos esperando tampoco era una opción. Entonces, tuvimos que empezar a idear nuevas estrategias porque, como indicó Don Minor, el acceso a Internet en algunas de las comunidades era de las principales limitantes. Entonces, bueno, ¿qué hicimos? Nosotros desarrollamos para ese momento 3 metodologías, una sincrónica, otra asincrónica y una mixta. ¿Por qué esto? Bueno, porque como dijimos, hay comunidades que no tienen acceso a Internet a todas horas del día o una buena banda ancha, ¿verdad? Para poder conectarse a Zoom y aguantar todo el acompañamiento o el proceso de acompañamiento. Entonces, trabajamos con videos
creando, bueno, los videos, creando algún otro material visual como infografías, pequeños manuales, pequeños talleres que ellos pudieran ir realizando desde sus casas y en los diferentes horarios en los que mejor les funcionara. Creamos grupos de WhatsApp, buscamos cuánta herramienta ellos pudieran utilizar y que fuera de acceso gratuito para poder irles dando ese acompañamiento, para no dejarlos o hacerlos sentir solos. Pero obviamente también fue un reto para nosotros porque no somos expertos creando videos, ¿verdad? O creando infografías. Entonces, sí fue como una capacitación y aprendizaje sobre la marcha. Ya para el segundo semestre ya teníamos esos aprendizajes que habíamos adquirido de este primer semestre, entonces ya empezamos a desarrollar una estrategia distinta. ¿Por qué? Porque tal vez los procesos que estuvimos trabajando durante el primer semestre estaban orientados a ciertas necesidades o procesos que estaban pasando esas comunidades, pero al venir la pandemia también esas necesidades cambiaron. Entonces cambiamos nuestros métodos, cambiamos nuestros objetivos y en conjunto con algunas contrapartes institucionales con las que estábamos trabajando, empezamos los procesos de manera distinta. ¿Por qué distinto? Bueno, porque empezamos por enseñarles a utilizar las herramientas con las cuales nos íbamos a comunicar. Entonces creamos manuales de Zoom, manuales de cómo acceder a Internet, de cómo abrir WhatsApp web, antes de empezar entonces el otro proceso. Y fue muy enriquecedor y muy bonito con las comunidades. Ya una vez que ellos aprendían a utilizar esas herramientas tecnológicas por las cuales nos íbamos a comunicar, habíamos hecho pruebas, sabíamos que nos podíamos conectar por ese medio, empezamos a crear también material y talleres de acompañamiento propiamente en temas que los emprendedores están requiriendo, como por ejemplo marketing digital. Igual, las sesiones las seguimos grabando, seguimos interactuando con ellos porque sabemos que problemas de Internet siempre van a existir. Entonces, para que no se sientan que se están quedando botados porque haya algún problema en su comunidad. Y como les decía, bueno, trabajar temas que estén acordes a esta coyuntura. Importante que debo rescatar es ese compromiso que ha existido de las comunidades, porque trabajar de manera virtual no es solo un compromiso de parte, digamos, de la universidad o de los estudiantes que están en el TCU de aprender, de utilizar nuevas herramientas. No, también el compromiso existe en la comunidad de querer participar de estos procesos a través de una herramienta diferente a la que normalmente están acostumbrados. Representa un reto para ellos el utilizar lo que es la computadora, el celular, en muchos casos, y vemos que están dispuestos están deseosos también de seguir compartiendo, y cada espacio que tenemos es también un aprendizaje para nosotros. Entonces, el proceso, digamos, este segundo semestre va orientado a eso, a aprender de las experiencias anteriores y obviamente ir generando nuevas estrategias para lo que es el otro año. Ahora, con respecto a esto que me menciona del marketing digital, los contenidos, digamos, a los que les están dando énfasis en este momento, ¿permitió la pandemia de alguna manera revelar algunas faltantes, digamos, que estaba teniendo el TCU en materia de contenidos que se estaban impartiendo, o que este proceso, digamos, de virtualización tal vez se pudo haber iniciado anteriormente? Bueno, sí ha sido completamente un aprendizaje, ¿verdad? Pero acá también es importante que, como les decía, esto tiene que ser algo que no solo viene de la universidad, también tiene que venir de la comunidad. Entonces, hay temas que aunque hemos intentado tratar anteriormente en algunos procesos, la comunidad no está tan interesada o indica no estar tan interesada, tal vez porque respuestas que nos han dado algunas veces, no, es que solo mi hija sabe usar la computadora, ella es la que se encarga de eso, entonces como ella no vino, mejor ese tema no lo tratemos. Y tampoco podemos llegar a obligar, ¿verdad?, lo que es un proceso de aprendizaje, porque esto tiene que ser compartido. Entonces, el hecho de que viniera la pandemia nos obligó tanto a nosotros como encargados de proyectos a virtualizarnos como profesores, como todo, como también a las comunidades a hacerlo. Entonces, creo que sí debía existir como una coyuntura en el país para que se motivara la utilización de ciertas herramientas que no se habían visto tan necesarias o que se estaba aplazando propiamente.
Sí hemos tenido más asistencia, y eso debo decírselos. Hace falta ese contacto, obviamente, que se genera cuando vamos a la comunidad, pero también hemos recibido respuestas de algunas comunidades donde nos indican, me gusta de esta manera. Es más retador, pero significa que yo no tengo que caminar 3 kilómetros para llegar al salón comunal. O significa que puedo llegar a tiempo a hacer la cena o a compartir con mi familia, digamos, porque eso es lo que nos han dicho. Que antes no, porque tenía que caminar bajo la lluvia, tenía que ir a agarrar tales buses. Entonces, hay comunidades que sí nos han dicho que les gusta más de esta manera y sí hemos aumentado, digamos, la cantidad de personas con las cuales hemos podido trabajar. ¿Por qué? Porque ya no tenemos que limitarnos a un único espacio geográfico, ¿verdad? Entonces hemos tenido capacitaciones donde tenemos gente de Liberia, gente de Sarapiquí, gente tal vez de Cartago, y todos estamos al mismo tiempo interactuando y compartiendo las experiencias. Entonces sí ha sido muy bonito porque tenemos diferentes emprendimientos y los escuchas comentar de cuál ha sido su aprendizaje, de cuál herramienta ellos promueven, de cuál estrategia les ha funcionado mejor. Entonces sí creo que ha sido un gran aprendizaje. Yo diría que el alcance, ¿verdad? Podemos ampliar la cantidad de personas, los lugares en los que estamos trabajando, los aprendizajes, y esto no solo lo digo por el TC 491, ¿verdad? Estoy hablando de que también parte de las estrategias que ha desarrollado la vicerrectoría es el plan de acción por ejes que estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, yo estoy en el eje socioproductividad y estamos articulando más de 20, 25 proyectos donde estamos compartiendo las experiencias. Entonces, toda la virtualidad también nos llevó a conocernos más entre los mismos proyectos, entre los mismos programas, a ver qué herramientas estamos utilizando, cómo intercambiamos, qué conocimientos, qué recursos. Entonces eso también ha ampliado, digamos, el conocimiento de nosotros como colaboradores, ¿verdad?, en estos procesos. Y también algo muy importante es el seguimiento. Nos sucedía con algunas comunidades de que nos enterábamos qué estaba pasando hasta el día que estábamos ahí con ellos. O sea, no había una comunicación entre visita y visita, por más que lo intentáramos. En cambio ahora, como es virtual, nos escriben cualquier día de la semana, a cualquier hora, haciendo consultas, pidiendo más herramientas. Por ejemplo, estábamos hablando en un taller, ¿verdad?, de cómo generar herramientas para una administración un poco más estratégica, ¿verdad?, en este momento. Y de una vez nos dijeron, bueno, pero es que nos interesa este otro tema, nos podrían compartir más material. Entonces, con ese grupo hemos pasado interactuando toda esta semana porque ellos quieren aprender más y las herramientas digitales nos permiten dar más. Entonces, creo que eso sí es muy, muy importante, que hay esa comunicación un poco más constante y hay más medios por los cuales ellos se van sintiendo más cómodos para estar consultando. Perfecto. Ahora le doy la palabra a otra coordinadora de otro TCU que también está sobre el tren de la virtualidad, Luisa Ochoa, del TCU 636, Voces Comunitarias. Luisa, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Luisa, tal vez de nuevo, igual para quienes no conocen el trabajo del TCU, si nos puede resumir un poco, así de una vez, hacer pitch del TCU, ¿verdad? Y lo mismo que le pregunté a Georgianela, ¿cómo les agarró la pandemia en el primer semestre, ¿verdad? ¿Cómo fue ese proceso de ponerse al ritmo de la pandemia y de la virtualización? Y ahora sí, ¿cómo entraron a este segundo semestre ya pues teniendo de frente cómo estaba la situación y la cancha en la que tienen que jugar por los próximos meses? Seamos optimistas. Muy bien, bueno, yo te voy a contar un poquito, pero también le voy a dar, quiero compartir la palabra con Esteban y Guadalupe, que son estudiantes del TCU, y que también desde su experiencia puede ser mucho más rico contar este proceso, porque los dos, ella y él estaban desde el comienzo, desde que estábamos prepandemia, entonces también pueden contar esa experiencia. Bueno, en el TCU, nosotros bajo la gran sombrilla del derecho a la comunicación, nuestro trabajo tiene que ver sobre todo con dar talleres en herramientas básicas de comunicación popular en diversas comunidades del país. El año pasado estuvimos en 5 comunidades, estuvimos en Upala, en Pérez Celedón, con la Asociación de Desarrollo de Goicoechea, con AGECO, con las personas adultas mayores. Entonces,
¿Cuál fue nuestro primer reto? Virtualizar esa experiencia, que es nuestro fuerte. También hacemos otras cosas que tienen que ver con articulación con la investigación. Nuestro estatuto orgánico habla mucho de eso, de articular investigación, docencia, acción social, pero en la práctica tampoco es tan sencillo. Pero bueno, nosotros logramos articular con el Observatorio de Comunicación y Género Centroamericano, con GEMA, y les estuvimos apoyando con el Monitoreo Global de Medios. Apoyamos al SICOM con el tema de un grupo de interés en comunicación y género que se va a presentar en el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Investigación en Comunicación. Y entonces en todos estos espacios los y las estudiantes tienen oportunidad de hacer cosas, porque hubo un momento de la pandemia en que quienes estaban con este tema de graduarse, de querer terminar, fue como, había mucha angustia, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cierto? Entonces, en estas articulaciones nos permitió tener experiencias de diferente tipo porque podíamos virtualizar, ¿cierto? Eso como por ahí. ¿Qué más? ¿Cómo nos hemos virtualizado? Quisiera nombrar como algunas iniciativas, ya les he contado algo de investigación, pero también hicimos como una pausa, ¿no? Yo creo que a todos nos tocó hacer una pausa en nuestras vidas de tanto corre. Y esta pausa nos permitió revisar nuestras metodologías, nos devolvimos a las metodologías, nos devolvimos a hacer infografías de todos los materiales que teníamos, porque cómo sintetizábamos esto, nos tocó volver a conectarnos con las comunidades que habíamos pasado desde hace 2 años, activar esos WhatsApp, enviarles infografías, a decirles cómo están, aquí estamos, qué necesitan. Entonces ha sido una experiencia. También hicimos unas infografías para desmentir algunas fake news. Esto fue una idea de Esteban, además, porque nos empezamos a encontrar que estaban pasando unas noticias. Por ejemplo, una señora de Upala nos agradeció muchísimo una infografía que hicimos para desmentir el tema de que usted no podría identificar a las personas con COVID, porque estaban en procesos de estigmatización y discriminación en algunas comunidades y que eso era ilegal. Entonces la señora me escribe y me dice, ¿esto es verdad? Yo, sí, señora. O sea, esas pequeñas cosas nos han permitido estar en contacto. Lo dejo hasta ahí, no sé si Esteban y Guadalupe quisieran agregar algo. Perfecto. Entonces le damos el espacio a Esteban Espinosa, quien es estudiante de Educación y de Historia, y a Guadalupe Quesada, estudiante de Bibliotecología, que son parte de este TCU que coordina Luisa, el TCU Voces Comunitarias. Bueno, eso surgió en ese contexto de mucha incertidumbre al principio, porque bueno, la U estuvo como casi un mes, ¿verdad?, que tuvo suspendidas las lecciones, y como estaba mencionando la profe Luisa, no sabíamos qué iba a pasar, no teníamos una idea. Alguna gente en el TCU creía que ya en un mes íbamos a volver a la presencialidad, mientras otra gente ya iba viendo que esto iba para largo. Entonces, en medio de ese contexto surgen muchas inquietudes y también surge la inquietud de qué puede hacer el TCU para aportar de alguna forma en el contexto, en la coyuntura, hacia la pandemia. Entonces, bueno, como nosotros tenemos grupos de WhatsApp con las comunidades y también acá desde la experiencia, yo soy de Limón, y acá, digamos, en los grupos de Facebook, en los grupos de WhatsApp, yo veía cosas que le compartían, por ejemplo, a mi mamá, y así empezamos a ver que había mucha desinformación y que esa podía ser una eventual aspecto vacío que podía llenar este TCU, buscando cómo informar a la población, cómo desmentir este tipo de noticias que eran bastante preocupantes. El micrófono. ¿Cómo fue el proceso, digamos, de llevar esa idea y de llevarla al TCU, por así decirlo, y de generar los contenidos y la recepción, digamos, la distribución de esos contenidos? Sí, primero lo que hicimos fue un poco de investigación, o sea, revisar, por ejemplo, páginas como DoubleCheck, tipo de estas iniciativas que se encargan de desmentir, para primero ver, bueno, cuáles ya estaban siendo desmentidas para compartir esta información que ya existía. Y luego buscar entre los grupos de WhatsApp, entre toda la información que la gente estaba compartiendo,
cuáles no habían sido atendidas. Y ese fue, por ejemplo, un caso que resultó muy preocupante, fue ese de la gente que hasta enviaba fotografías, decía, bueno, tal señora, tal persona en tal comunidad tiene COVID. Entonces daban información, la ubicación geográfica, el nombre, los familiares, y eso era muy peligroso. Además, eso es ilegal porque es información sensible de las personas. Y eso fue lo que dentro de los productos que realizamos fue lo que le dijimos a la gente. No es solo una cosa de seguridad hacia las personas, una cosa ética, sino que usted, si comparte esto, se puede meter en problemas legales. Entonces, bueno, por ahí fue que le dimos ese enfoque. Ok. Y Guadalupe, ¿cómo fue tu experiencia? Hola, mucho gusto. Bueno, sí, ya como mencionó Esteban, nosotros empezamos al inicio, en el primer semestre, fue como se planteó un proyecto de difusión de información de los materiales, de agarrar los temas que estaban en los talleres y pasarlos a infografías, a podcasts, a videos tutoriales, etcétera, para luego difundirlos. Y ya en el segundo semestre fue como que empezamos a ver esa necesidad de compartir esos materiales con las comunidades por medio de WhatsApp, de Facebook. Entonces se creó un cronograma donde se hizo como en conjunto tanto los materiales que Esteban decía de fake news con esos materiales ya enfocados al tema del TCU. Entonces sí, fue todo un proceso también de modificar esos recursos que no estaban al inicio para difundirlos en sí, sino como para luego tenerlos y a la mano para dárselos a las comunidades cuando llegáramos a una presencialidad. Los modificamos y se realizaron de diferentes formas de llegarles a las personas. También, bueno, al inicio, como decían, fue como una pausa y no sabíamos bien qué hacer. Se estaba terminando el cierre de certificados, entonces no sabíamos cómo entrarle a esa parte, si lo hacíamos porque no se podía hacer una ceremonia como tal. Entonces muchas personas que ya querían terminar, como mencionaba la profe Luisa, nos estaban preguntando, bueno, ¿cuándo van a estar? ¿Cuándo nos van a entregar las certificaciones? Entonces se optó por hacer un video general, como que les quedara de recuerdo de la experiencia, ya que no se podía tener ese contacto en las ceremonias. Y también se les empezó a hacerles llegar los certificados a un punto en común, y etcétera. Entonces sí fue como al inicio con una incertidumbre, pero ya luego se fue como entrando en el tema, y ahora empezamos con un proceso de INAMO. Entonces ya se va agarrando todo ese material que se creó y todo ese proceso junto con ella. Ok, ¿y cómo vivieron ustedes, cómo vivieron ustedes la adaptación también de las comunidades con las que trabajan a la adaptación de ustedes, por así decirlo, ¿verdad? Así como el TCU se adapta, las comunidades también se tienen que adaptar a la nueva forma en la que toma el TCU. ¿Cómo vivieron ustedes esa parte? Sí, creo que fueron dos etapas. Primero una interna entre las y los compañeros del TCU, donde lo más importante fue la comunicación, fue decir qué miedos teníamos, qué vacíos o qué desconocíamos sobre las tecnologías, qué fortalezas también teníamos desde nuestras áreas, desde nuestras disciplinas. Y bueno, nuestro TCU es súper variado. Por ejemplo, está Valeria de ingeniería industrial, que ya nos ayudó un montón a organizarnos con todo lo que son procesos. Hay gente de contaduría como Felipe, Mauricio, administración de empresas, las y los compañeros de comunicación, yo de educación, Lupe de bibliotecología, y entre todas estas áreas, cada quien puso un poco desde su experiencia para virtualizar. Entonces, lo primero que hicimos fue eso, decir, bueno, qué temores teníamos, cómo podíamos afrontar esto.
y empezar a poner aportes desde nuestras disciplinas. Y luego ya con las comunidades fue también una labor de escucha, de, por ejemplo, para el taller virtual del INAMU, que lo empezamos el viernes pasado, el 2 de octubre. Lo que hicimos fue, por ejemplo, pasar formularios y hacerle una serie de preguntas a las distintas mujeres que participan con el INAMU sobre su conectividad, sobre su experiencia en talleres virtuales, sobre qué herramientas saben utilizar, cuáles creen que tienen más habilidades. Preguntarles también muchas cosas sobre su tiempo, cómo lo manejan. Eso es muy importante en la virtualidad, el tiempo, porque es más limitado. El tiempo porque ocupamos tener a captar la atención de la gente muy rápido. Entonces, les preguntamos sobre su tiempo, sobre intereses, temas que ellas, porque ellas son lideresas políticas, entonces, qué cosas les interesaban, y todo eso lo tomamos en cuenta a la hora de construir las metodologías, a la hora de virtualizar, a la hora de realizar herramientas, porque si alguna de estas mujeres tenía desconocimiento en ciertas áreas, entonces decíamos, bueno, ahí hay que hacer algún videotutorial, ahí hay que hacer alguna herramienta que acerque a esta participante a esa herramienta, que no tenga miedo, sino que sea algo que refuerce y que fortalezca su liderazgo político, porque esa es la idea del taller, que tengan herramientas de reporteo digital. Ese es como el tema central del taller. Sí, sí, y bueno, nosotros ya habíamos terminado como el proceso de talleres en muchas de las comunidades, entonces no quedaba ninguna como ahí pendiente de terminar. El último taller que hicimos fue en verano en Pérez Celedón, entonces lo que quedaba pendiente era como empezar procesos nuevos, como en el del INAMU, que teníamos tanto para Limón como para San José, pero dada la virtualidad, tuvimos que como unirlos, y entonces se creó como un grupo muy variado de personas de distintos lugares. Entonces ahí se crea como ese acceso de todas esas personas, como esa oportunidad de tener a personas de muchos lugares, que si se hubiera dado, como mencionaban al inicio, si se hubiera dado solo en Limón o en San José, no se hubieran puesto como en comunicación. Entonces eso es como una fortaleza de ahorita. También, pues, como mencionó Esteban, nosotros empezamos a ver nuestras fortalezas, que nos angustiaba a la hora de iniciar este taller virtual del INAMU. Teníamos que ver cómo darlo, porque cambia mucho el panorama, ¿verdad? Entonces empezamos a hacer un taller interno entre nosotros para capacitarnos de cierta forma de qué se tenía que hacer, qué no se tenía que hacer, cómo lo hacíamos dinámicos los talleres. Entonces, yo creo que fue como un aporte entre todos de ese grupo interdisciplinario del TCU, y salimos ahí adelante. Ok. Y ahora, ¿cómo ven ustedes como estudiantes, pensando en futuras generaciones de estudiantes, que este proceso de virtualización, los aprendizajes de este proceso pueden incidir en cambiar el paradigma que se ha mantenido en la Universidad de Costa Rica sobre cómo se hace la acción social? Digamos, así como lo hemos tenido en otras entrevistas donde pues los mismos docentes han hablado de cómo esto ha cambiado, digamos, el paradigma de la docencia, o podría cambiarlo si se impulsa, ¿verdad?, el cambio. ¿Cómo lo ven ustedes en la parte de la acción social, en ese otro pilar de cómo pueden devolver los estudiantes a través de sus trabajos comunales universitarios? ¿Cómo cambia la manera en que se ha estado pensando la acción social? Esteban. Sí. Sí, de hecho, anoche hablábamos de eso con Lupe. Y lo que comentamos era que había algo muy interesante, que si bien tenemos problemas de conectividad, que si bien la gente se nos estaba quedando aislada de alguna forma, cuando logramos integrar la virtualidad de forma efectiva,
nos permitió realizar cosas que tal vez en la presencialidad no íbamos a poder. Por ejemplo, el taller virtual del INAMU tiene participantes de todo el país. Tenemos lideresas de Pérez Celedón, de Guanacaste, de Limón, de zonas rurales y zonas urbanas. Y entonces ellas permiten dar una perspectiva demasiado rica al taller, porque es una gran diversidad y los aportes que se dan, la participación que se ha logrado, bueno, es algo genial. Nosotros estamos demasiado felices con ese taller, con las participantes. Entonces, bueno, ese es un punto muy importante, como también la virtualidad de alguna forma nos permite conectar mucha gente de distintas partes del país, y que a la hora de que volvamos a la presencialidad, creo que eso se puede seguir aplicando. Es algo importante que podemos hacer, que es partir a un paradigma o a un modelo más bimodal, que combine, bueno, sesiones en las comunidades, pero que hagamos cosas desde lo virtual, que utilicemos los videos, que utilicemos infografías, que utilicemos todo eso, que nos ayuda de alguna forma a que la gente comprenda mejor la información. Y así tenemos también oportunidades de utilizar el tiempo, que a veces es muy limitado, que a veces uno va solo un día a una comunidad y hay tantas cosas que abordar. Todo este tipo de herramientas didácticas y tecnológicas nos permiten también aprovechar mucho el tiempo y mejorar esos procesos. Ok, Guadalupe. Sí, yo creo que esta situación de virtualidad nos ayuda mucho también para darnos cuenta que no solo tenemos que quedarnos en la presencialidad, o sea, de que nosotros íbamos a las comunidades, dábamos los talleres y de cierta forma hasta ahí quedaba. Habían comunidades tal vez que, como decía la profe, no sabían, o sea, se volvieron a retomar la comunicación con ellas. Entonces, esa importancia de acompañamiento siempre con los que ya recibieron los talleres, de estar tal vez hasta recordando los mismos temas, de decirles, bueno, ¿qué necesitan? Estamos, de estar como esa interacción es muy importante, y no solo ir a dar el taller y venirnos de cierta forma. Yo creo que cambia mucho, porque eso es la importancia, digamos. La acción social no es solo como ir y hasta ahí queda el proceso, sino como ir más allá, ¿verdad? Continuar con eso. Nosotros desde el inicio pensamos que el derecho a la comunicación es un eje transversal para poder motivar otros derechos, para poder pensar otros derechos. Entonces, cuando damos los talleres en Pérez Celedón, nos tocó con emprendedoras, y había un proyecto muy bonito que era la calle de la cultura de Pérez Celedón, y quienes llegaron a los talleres eran mujeres artesanas. Y a ellas les interesaba la comunicación porque necesitaban tomar buenas fotos de las cosas que estaban haciendo para vender. Entonces nosotros estamos, y ahí entro con Gloriana, cualquier cosa, conversamos, porque también vemos que en el área de los emprendimientos tenemos el tema de la comunicación. Después nos íbamos a Upala y teníamos el tema migrante, y nos salió el tema de género, y otro proyecto era una campaña, por ejemplo, le hicieron unas mujeres de Upala, que era una campaña por el tema de la violencia de género, y lo hicieron con las propias experiencias de Upala. Entonces aquí empezamos a ver cómo el derecho a la comunicación y la comunicación es transversal a múltiples procesos, y eso nos permite insertarnos en varias coyunturas o en varios contextos, sobre todo ahora. Yo creo que en este momento de pandémico la comunicación y la tecnología vienen a jugar un papel fundamental. Aquí es importante recordar que no son fines en sí mismos, sino que son medios para lograr otras cosas, ¿no? Para tampoco quedarnos en la fascinación de los artefactos y del video por el video, sino el video para qué, pensando en las audiencias y en los objetivos de comunicación. Entonces, nosotros, un poco como lo que señalaba Esteban, hemos tratado siempre de hacer diagnósticos antes de entrar a trabajar con una comunidad, conocerlo un poco más y adecuar estas herramientas de comunicación a sus contextos, ¿no? Y desde ahí que las personas adapten estas herramientas a sus necesidades y realicen proyectos de comunicación que les resuelvan la calle, la cultura en Pérez Celedón, la violencia de género en Upala, los derechos de la niñez y la adolescencia con un grupo que tuvimos con el PANI del 2018,
Los derechos de las personas adultas mayores en AGECO, ellos tienen un Facebook que se llama Roquemixticos, y ahí publican reportajes que hacen ellos y ellas. Entonces, todas estas cosas son bien interesantes. Ahora lo voy a escalar a la pregunta más general que vos planteas del paradigma de la acción social. Yo creo que el tema de las tecnologías y de los medios y del uso de medios de comunicación viene a ser un poco más urgente. Algunos proyectos que no se lo habían pensado como una dimensión a incluir, entonces ahora han tenido, nosotros estamos más cómodos y cómodas porque estamos como en el charco. Nuestro TCU es de comunicación, pero sé que a varios colegas ya, les ha tocado repensarse en la dimensión tecnológica y comunicativa de sus propios proyectos, teniendo en cuenta que no son temas directamente relacionados con la comunicación. Por otra parte, creo que en este paradigma de la acción social, más allá de la fascinación tecnológica y pensar en los objetivos, hablábamos en otra reunión de estas de diagnóstico al reglamento de acción social, que estamos como en la época del contacto, ¿no? ¿Cómo mantenemos el contacto con nuestra gente? ¿Cómo les decimos a las comunidades, la Universidad de Costa Rica está aquí? Y creo que para eso la estrategia de comunicación y también replantearnos en el paradigma que explicaba muy bien Guadalupe, ¿no? Cómo mantenemos el contacto también una vez que terminamos algunos procesos y seguimos acompañando. Hay otros retos que yo me pienso, sobre todo para la virtualización de los talleres, que ha sido el reto. Un reto pedagógico, esto que Esteban señalaba, cómo mantenemos la atención de la gente en una clase de Zoom 2 horas. Por dicha nos aprobaron la compra de una aplicación interactiva y entonces hacemos con encuestas en línea mientras estamos con el Zoom, ¿cierto? Y tenemos muchas dinámicas. También repensarnos las formas de evaluación o de acompañamiento a los trabajos finales. El trabajo interno, entonces empezamos a usar cosas como Trello para organizar el millón de tareas que tenemos, porque cada proyecto, o sea, el taller del INAMU, son muchas tareitas. O sea, hacer el banner de convocatoria, organizarnos a nivel interno para todo esto. Yo creo que la acción social podría tratarse en forma bimodal, nos permitiría llegar a algunos contextos, por ejemplo, el trabajo que hacemos con televisoras locales y regionales, sería mucho más fácil abrir algunos cursos que hacer los encuentros que veníamos haciendo en otros años, puede ser mejor para darles un seguimiento en la parte de formación. Sin embargo, también sé que las comunidades y los chicos y las chicas también quieren volver algún día. Yo también, al cuerpo, el abrazo. Nosotros tratamos de emular algunas cosas. Esteban se inventó una dinámica y entonces sabemos cuáles son nuestras canciones favoritas y Esteban las pone antes de la reunión. Y para que no se nos olvide esta familiaridad, este calor humano, en donde tenemos que jugar con la tecnología para mantener la calidez. Y yo creo que ese es el otro tema del paradigma, ¿no? O sea, el hecho de que todo esté mediado por estos aparatos no puede ser que perdamos calidez, empatía, porque es complicado, porque estamos encerrados cada uno en sus burbujas, literalmente. Cuando uno va a una comunidad, sentarse a tomar el café, ver el contexto, ver las casas, ver cómo vive la gente, que lo explicaba muy bien Guadalupe, es otro nivel de conciencia que uno toma sobre las realidades. Yo creo que eso es lo más complicado de cómo reescribimos esas formas de sentir las comunidades y de sentir esas empatías cuando las experiencias están mediadas, cuando no son tan directas. No podemos oler, probar el cafecito de Doña Marta, cosas de esas. Entonces, tenemos que ser muy creativos y creativas en ese sentido. Sí, mira, bueno, casualmente el trabajo comunal universitario 2020, justo el 14 de marzo del 2020, cumplió 45 años de existir en la Universidad de Costa Rica. Está cumpleaños de 45 años. En 45 años, justo en su cumpleaños 45 viene esta pandemia y nos cambió el mundo, nos cambió esa rutina y esa vida
diaria y principalmente este trabajo que nos ha hecho de una forma sorpresiva, ¿verdad? Cambiar, digamos, cambiar no solo nosotros desde aquí, desde la docencia, del estudiantado, sino también desde las comunidades. Y como bien lo dicen como ambas compañeras, realmente esto también ha hecho que se rompan algunos paradigmas. Y ya a partir del 2020, el TCU lo vamos viendo con otros ojos, con otra mirada, una mirada como bien lo indicaba Esteban al inicio, de un TCU, un trabajo comunal universitario, de una forma más bimodal. Y también de que, digamos, de esta forma de llevar a cabo las acciones, nos ha permitido también más bien llegar a otros espacios. En algún momento, por ejemplo, el trabajo también presencial nos permite ir a una comunidad en específico. El trabajo virtual nos permite estar simultáneamente, puede ser hasta en todo el país y hasta fuera del país. Entonces, realmente, digamos, a partir de este momento, claro, casi que nosotros, por ejemplo, ahora en las nuevas propuestas de TCU, fondos concursables que se dan, de una vez se les plantea, mira, tienen que plantear o dentro de su espacio de trabajo comunal universitario, ese espacio virtual, ese espacio bimodal, que anteriormente ni siquiera lo pedíamos, no lo veíamos ahí, no lo veíamos como una necesidad. Pero estos cambios a partir de la pandemia, yo creo que la pandemia, bueno, además que fue ha sido un cambio para toda la familia costarricense y mundial, pero también ha sido un cambio de comenzar a utilizar más estas herramientas que no es que hasta ahorita las tenemos, son herramientas que desde los últimos 20 años han ido surgiendo y se han ido dinamizando, pero también esa resiliencia, digamos, para entrar en ese medio no ha sido fácil, ¿verdad? Casualmente la experiencia, como bien lo dicen los muchachos, y Georgianela es una también de estos profesores que han ido fomentando esas nuevas líneas de trabajo, nos permite también ver un TCU con una amplitud visual a nivel nacional mucho mayor que de trabajar específicamente en un espacio exclusivo comunitario. Eso nos da, y ya, digamos, en el camino nos damos cuenta también que la riqueza que pues, tenemos a la hora de compartir con diferentes personas de diferentes espacios comunitarios, y también eso suma también a esa riqueza a nivel de formación del estudiantado que está participando en los diferentes proyectos de trabajo comunal. Yo lo veo, digamos, lo vemos desde ese punto. Abre la posibilidad a hacer acción social desde trabajo comunal universitario estudiantil con otras universidades. Eso es una posibilidad. En algún momento hasta lo hemos estado ya en algunas conversaciones, principalmente con la Universidad Técnica Nacional, que es la quinta universidad pública, la más nuevita, y que está empezando a desarrollar un trabajo comunal universitario un poco similar al nuestro. En algún momento hasta hemos tenido algunas conversaciones, principalmente con la Vicerrectoría de Extensión y Acción Social, le llaman ellos allá, donde se ve la posibilidad de un trabajo articulado entre ambas universidades por medio de sus cuerpos docentes. Sí lo hemos, ya lo hemos ido valorando. ¿Y con universidades de la región centroamericana? De la región, hay que tener claro que en el caso, digamos, la modalidad de trabajo comunal universitario inició como una novedad y todavía sigue siendo una novedad en la Universidad de Costa Rica, así como son palabras casi que textuales de doña María Eugenia Bossoli. A nivel
iberoamericano no existe otra modalidad similar como el trabajo comunal en la universidad. Existe el voluntariado en estos ámbitos internacionales. Ya en algunas universidades, por ejemplo en Argentina, donde han visto nuestra experiencia y han estado tratando de trabajar un poco la experiencia de la acción social en un ámbito muy parecido. Si tuviéramos la oportunidad, lo vamos a hacer. Ahora bien, con una universidad en México ya tenemos alguna relación, tanto así que hemos tenido hasta intercambios de estudiantes de esta universidad en México, el Centro Universitario Centro Universitario del Estado de México. Hay un convenio de cooperación entre la Universidad de Costa Rica y este centro, y ya han participado estudiantes de esta universidad que han venido a hacer un intercambio acá a la Universidad de Costa Rica, específicamente a la sede del sur. Muchas gracias a Maynor Cordero, coordinador de los TCUs de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias a Luisa Ochoa, coordinadora del TCU Voces Comunitarias. Muchas gracias a Georgianela Barbosa, coordinadora del TCU Desarrollo Sostenible, Emprendedorismo y Economía Social Solidaria. Y muchas gracias a el estudiante Esteban Espinosa, de Educación e Historia, del TCU Voces Comunitarias, y a la estudiante Guadalupe Quesada, también de este TCU y de la carrera de Bibliotecología. Estamos en contacto virtual, por lo menos por ahora. Y nos escuchamos en el próximo programa. Doble Tracción.